a Belén Carruba, es estudiante avanzada de Relaciones Internacionales, para meternos más de lleno y para que nos explique un poco más acerca de este conflicto tan grande. Bien, como decíamos, el mundo entero está hablando de esto. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Primera vez que la tenemos en nuestros estudios. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Fabri. La verdad es un gusto estar acá compartiendo, más en un momento tan álgido como el que nos toca vivir, que, bueno, nuestros padres o nosotros cuando éramos chicos no nos imaginamos que iba a haber un retorno de hostilidades en un escenario que parecía totalmente ya cerrado y en una guerra fría que se veía agotada a fines de los fines de los 80, principios de los 90. Sí. Sin dudas, hoy se habla de que es algo lejano, que aún lo tenemos en una latitud totalmente lejana, pero la realidad es que vivimos en un mundo a partir del 2000 globalizado, en el cual el conflicto que se está llevando o desarrollando en el este de Europa impacta no solamente económica, sino social y políticamente a todos los países y a todas las regiones del mundo. Como para meternos un poco en lo que fue el estallido y la provocación rusa que viene llevándose a cabo desde principios de año y ya yéndonos a los orígenes, desde principios del 2013, tenemos que recordar que el presidente Putin, a principios de lo que fue su segundo mandato, 2013, empezó a tener una serie de acercamientos con en aquel momento el mandatario ruso, Yankunovich, quien era prorruso y que tuvo una serie de acercamientos que también se iban a dar en paralelo hacia lo que es la Unión Europea y los miembros de la OTAN. Situación la cual no se termina llevando a cabo el acuerdo ucraniano con la Unión Europea y eso desencadena en el Euromaidán, se acordarán, en esas manifestaciones ucranianas en las que murió un montón de gente y que se demostró la pata rusa de lo que era la Ucrania de ese momento. Una Ucrania que tenemos que recordar, sobre todo vamos a verlo por ahí en lo que son los mapas de la zona, toda la zona sureste está fuertemente influenciada por rusoparlantes o ya sí población rusa de origen étnico. Ahí lo tenemos al mapa. Acá vemos las actualmente 3 regiones ocupadas por Rusia, pero bueno, que han llevado a que hoy en día esta región, que es la región del Donbass, es la que está en disputa y que haya permitido el ataque por toda la frontera norte y la posible llegada a la capital Kiev de las tropas rusas. Bien. Tenemos que recordar que Crimea está en posesión rusa desde el 2013. 2014 la anexiona eficazmente Rusia a sus territorios y toma posesión de lo que es la salida al mar, principalmente al Mar Negro. Entonces, habiendo ya comentado esto, tenemos que recordar que las zonas estratégicas son toda la zona que comunica Rusia con Ucrania en lo que hace a gasoductos y obviamente la provisión que lleva a Europa el gas envasado, que hoy en día, recordemos, el principal productor y proveedor es Rusia. Tenemos también que recordar que dentro de lo que fue el conflicto, los principales ejes fueron una charla diplomática entre miembros de la política exterior, de lo que sería la diplomacia rusa, con algunos presidentes de tanto de la Unión Europea como de otros países, como por ejemplo el presidente Alberto Fernández, en el que hablaba muy amistosamente de que solamente era una muestra de fuerza por el temor a que la OTAN se fuera haciendo cada vez más presente en su escenario, en su zona de influencia, en su escenario vecino. Ahora, Belén, vos hablabas de que este escenario se empieza a desarrollar desde más o menos el 2000, ¿no? Ahora esto está demostrando también que esa globalización que arranca una década y media antes, es una globalización que fue muy débil, muy endeble y que dejó gran parte del mundo por afuera de esos beneficios que venía a ofrecer este nuevo mundo, ¿no? Exactamente. Es que justamente en la debilidad de esos acuerdos, de esas integraciones que se forjaron a partir de la globalización y del hecho de que las regiones empezaron a tener poder como regiones y no como países, lo que conocemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el poder soberano, se masificó, terminó demostrando que en realidad esos consensos hoy son débiles. Esa era justamente una de las conclusiones a las que íbamos a arribar. Las instituciones que se crearon. Exactamente. Por algo hoy tenemos, pensemos en el rol que está teniendo Biden y la administración estadounidense en un conflicto como este. Vemos que hoy a Biden, en realidad, en lo que es política interna y política exterior, le preocupa más una inflación mínima, a comparación de lo que es una inflación argentina del 40 y pico % acá y allá de un 2
3%, antes que un despliegue de tropas. Busca el lado o la pata de una negociación económica, que es lo que se está desarrollando, Sí. antes de una posible intervención. Y también ahí tenemos que recordar que está el rol de la diplomacia de paz, que instituciones, como ayer vimos a la Asamblea General de Naciones Unidas proclamándose por un cese al fuego, un armisticio, que es lo que hoy también se está charlando en las conversaciones de paz rusas y ucranianas dentro del territorio bielorruso, llevan justamente a que, si bien la recomendación de Naciones Unidas solamente es una recomendación, no tiene carácter de obligación sobre los países, lleve a volver al consenso, volver al diálogo. En un país que, como vimos, Rusia y Putin en el despliegue que sigue llevando, porque recordemos que si bien empezó la invasión en el sudeste de Ucrania, la idea es tomar, y lo habló hoy justamente con Macron, la idea es tomar lo que es Ucrania y llegar a Kiev. Bien. Lo cual, el balance de poder europeo, la política de puertas abiertas de la Unión Europea, se vería totalmente paralizada. Ahora, es lógico, o se puede pensar que corramos un poco la figura de Putin, que hoy es, como lo fue en sus momentos Saddam Hussein, o ese gran enemigo de Occidente. ¿Se puede pensar en una salida para un futuro más o menos pacífico por varias décadas? Cuando la OTAN, que encima tiene muchas críticas hacia adentro de la misma Europa, diciendo que es el brazo armado de Estados Unidos, porque lo que protege son los intereses de Estados Unidos, queriendo instalar bases y rodear toda Rusia. ¿Por qué digo? Lo derrocan a Putin. El próximo ruso también va a decir, che, no me ponga las bases, porque en el 60, recordemos, hubo una situación muy conflictiva cuando la Unión Soviética quiso instalar misiles nucleares en Cuba, que era, obviamente, al lado. Bueno, es una situación muy similar a esto. El mundo no es equitativo tampoco. El mundo criticó a la Unión Soviética en ese momento, pero ahora está avalando lo que quieren hacer en Ucrania. Sí, a ver, también tenemos que recordar que hay dos intereses contrapuestos igual. Uno es el de la Unión Europea, que obviamente es mantener una zona de paz porque es su patio trasero, y otro es el de Estados Unidos, que Estados Unidos, hoy en la realidad que tiene, un conflicto armado no lo beneficiaría para nada. Tanto a Biden en la opinión pública, en la repercusión al interior de su gobierno y lo que es el poder bipartidista, que está bastante en sí ya erosionado, como en lo que sería la política externa. Recordemos la salida de Afganistán. Estados Unidos no puede tener otro fracaso de ese tipo y por eso no va a incursionar en una política exterior beligerante, para decirlo por ahí drásticamente. Entonces, la Unión Europea va a ir al diálogo y Estados Unidos va a buscar apoyar esa postura. Pero la posibilidad de una escalada, como la que se vivió, similar a la de Cuba, en la que haya amenazas constantes de un desembarco de misiles, un desembarco de armamentos, más allá de que realmente Rusia lo está haciendo, por parte de Occidente no es tan probable. Se va a ir por esta rama. Okay. Y si bien hay... ¿Usted apuesta al pleno eso? Sí, y si bien hay un riesgo de que escale, el problema va a ser cuando realmente se llegue a Polonia o a miembros que pongan en jaque a estados como Alemania, estados centrales de la Unión Europea. Hoy estados sigue siendo, aliados ya sí, hoy sigue siendo una zona marginal que, si bien ya marca terreno para Rusia, deja esa incógnita abierta. ¿Qué pasará cuando Rusia se acerque a los grandes estados? Bien, acá nos dice el productor que estamos con pocos minutos, pero me quería enfocar un poco en este tuit de Nicolás Maduro, que lo sube, vamos a pedirle a los chicos que lo vuelvan a poner acá en cámara, y lo borra. ¿Cómo es esto? Bueno, la posición de Maduro fue clara. Maduro atentó contra Estados Unidos como el gran imperialista y obviamente que hace una llamada a que no es parte de la injerencia estadounidense un territorio con mayoría rusa y en el que Rusia viene reclamando territorio hace tiempo. Lo cual, volvemos a lo mismo. Hay una guerra, hay vidas, volvemos a lo mismo. Cantidad de desplazados, refugiados, ese es otro tema. Como bien hablábamos con Nati al principio, es un tema que da para Sí, podríamos hacer un programa entero y seguir obviamente debatiendo, informándonos, conociendo más sobre este conflicto, pero tenemos que ir cerrando. Ya estamos sobre el final de este segundo programa. Sí, me gustaría para la semana próxima que dejemos un temita abierto. Ya está, te convocamos nuevamente, No, por supuesto. Volumen 1, 2 y 3. Sí. Belu, queremos charlar un poco en la próxima semana sobre la situación de los refugiados. Y digo esto porque también hay una hipocresía de
de Europa, y no es porque yo sea prorruso, ni mucho menos, pero sí me gusta poder tener... ¿Por qué haces esa cara? No hice nada, no hice pero nada. sí me gustaría que podamos charlar por qué se conmueve más Europa con los refugiados de Ucrania, cuando se le mueren un montón de refugiados ahogados en el Mediterráneo. Bueno, tarea entonces para la semana que viene. Otro debate. Otro debate. Vamos a